Gloria a Dios. Vamos a abrir el libro de los Hechos. Pueden sentarse y vamos a buscar ahí algunas informaciones acerca de la fundación de la iglesia y del crecimiento. Porque vamos a hablar esta mañana como de una manera conectiva entre las bases fundamentales de la doctrina y el Antiguo Testamento. Está el libro de los Hechos, que es son las crónicas o los acontecimientos, los sucesos que vivió la iglesia cuando empezó. Y está entre dos acontecimientos la iglesia. Como vamos a leer en el libro de los Hechos, si tiene abierto su Biblia, Hechos 1, está entre del capítulo 1, verso 11. Perdón, antes, verso 8 y verso 11. Primero está entonces entre el verso, vamos a leer el verso 8 primero, porque los que se habían reunido al ascender el Señor, o cuando iba a ascender el Señor, ya preguntaban: ¿qué habrá enseguida ahora que tú te vas? ¿Reino o qué? Entonces el Señor preguntó, o más bien contestó: pues van a recibir poder. Verso 8. Y ese espíritu que va a venir sobre ustedes los hará testigos hasta lo último de la tierra. Y en el 11. Pero este mismo Jesús vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Entonces, está diciendo, como la pregunta fue: ¿establecerás el reino a Israel ahora? El reino literal. Entonces la respuesta fue: primero voy a instaurar el reino espiritual, y ustedes van a ser testigos en la tierra de esto hasta lo último. Y luego el Señor vendrá. Verso 11, ¿verdad? Vendrá como le visteis ir. Entonces la iglesia iba a desenvolverse entre dos acontecimientos: entre la ascensión del Señor y su regreso, para que se instaurara al regreso el reino literal. De eso ya hemos hablado. Entonces vamos a analizar algunas cosas muy interesantes que se dejan ver. Por ejemplo, había el Señor terminado su ministerio terrenal. Había estado con ellos enseñándoles más de 3 años. Había llamado discípulos y del discipulado apóstoles. Pero apóstoles del Cordero, es decir, apóstoles que acompañaran a Jesús. O sea, cuando digo Jesús, es al Cristo, al Hijo de Dios encarnado para morir en la cruz. Entonces iban a acompañarlo un grupo de apóstoles y que tenían que llenar ciertos requisitos. Por ejemplo, lo vemos aquí por cierto bien claro en el verso 21 o 22. Dice que estos que iban a ser llamados tenían que haber visto al Señor desde el bautismo de Juan. Fíjense el requisito que tenían que llenar. Y hasta el día en que ascendería. Nadie entonces puede ser apóstol del Cordero, puesto que nunca después de ellos, de los 12, nadie llenó los requisitos. Repito, los requisitos eran de los del Cordero, que lo hubieran visto y seguido al bautizarse con Juan, Cristo, hasta ver su ascensión. Estaban dentro de 500, porque 500 vieron su ascensión. Pero no solo eran 500, sino de los 500 habían llamado a 12. Los 500 eran discípulos, pero habían llamado a 12. Habían llamado a 12.
pero uno había sido eliminado, o más bien se había eliminado. Y note bien eso, que el Señor no lo eliminó, se eliminó. Y se ahorcó también, porque no lo ahorcaron. Quiere decir que él fue quitado de su propio peso. Ahora bien, inmediatamente que esto sucedió, que se quitó a Judas, y que conste que no estaban reunidos cuando el Señor estaba dando estas instrucciones, todos los que lo vieron, sino dice el verso 6, 1:6, los que se habían reunido. Fíjese, al dejar dicho eso, los que se habían reunido, era que no todos se habían reunido. Los que se reunieron de todos los que lo vieron. Ya hay una reducción de número. ¿Cuántos lo verían, hermano? El Señor hacía públicamente, por ejemplo, le dio de comer a 5,000, a 10,000 gentes. ¿Cuántos lo vieron actuar? Miles, por no decir millones. Bueno, pero no todos ellos estaban reunidos para iniciar el trabajo del reino espiritual. El Señor les quiso dar antes de la cruz el reino material. Cuando lo recibieron en Jerusalén, les estaba diciendo: yo soy el rey. Los magos del oriente también reconocieron que era el rey. Bueno, ahora, pero no le dieron el reino. Él les ofreció el reino porque no entró a Jerusalén haciendo como que era rey. Él era el rey. ¿Cuántos saben? Él era el rey, ¿no? Aparte es que viniera, no voy a decir disfrazado, no me gusta la palabra, pero venía vedado. Era como que si un rey fastuoso como el más grandioso de los reyes que usted puede imaginar, se apareciera en una ciudad de su reino de mendigo, casi de mendigo, o vestido demasiado sencillo, no lo reconocerían. Tal vez dirían: ese se parece, como que se parece al rey, ¿ya te fijaste? Hubo un rey, hermano, grande, de los grandes de la tierra, que se llamó Pedro, y por eso le llaman el grande, que él acostumbraba a hacer eso. En la noche, en su palacio se disfrazaba, y él quería ver cómo se trataba la gente y qué hablaban del rey. Y entonces salía en las noches disfrazado de súbdito, y hablaban barbaridades del rey, hermano, a él mismo, pero no lo reconocían. Ahora, el Señor no hizo eso. El Señor lo que hizo fue venir con vestiduras de siervo, diciendo: yo soy el rey, para eliminar a los que solo miran la ropa, para eliminar a los que no averiguan quién está debajo de ese traje. Porque usted sabe que vino a eliminar a los que buscaban reyes de corona de oro. Lo primero que le veían, si él decía, y lo dijo: yo soy el rey, le veían la cabeza. ¿Dónde está tu corona? Yo soy el rey, ¿dónde está tu capa de real? Entonces, no eres. Eliminó a los que creen que los reyes solo son los que tienen corona, ¿verdad? Corona de oro. También son reyes los que tienen corona de espinas. Y son verdaderos, ¿verdad? Verdaderos reyes. Amén. Ven, gloria a Dios. Ahora bien, fíjese bien, sígame el orden. Entonces, ¿cuánta gente fue eliminada por andar mirando exterioridades? Miles. Llegaron a ser 120 el substrato. De miles. De los 500 que decía que vieron la ascensión, se reunieron 120. De los 120 había 12 líderes. Bueno, usted ve. Ahora bien, todos estos que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿tú nos vas a dejar aquí como gobernantes del reino literal? Es decir, ahora que tú te vas y vas a regresar, mientras tú regresas, ¿vamos a reinar nosotros? ¿Vamos a tener territorios? ¿Vamos a tener naciones? ¿Vamos a tener tronos?
vamos a tener gobernaciones de la tierra. El Señor dijo que no. Yo no sé por qué hay gente que cree que ese es el método, porque el Señor dijo que no. No dijo. Primero recibirán poder. No dijo corona, ni trono. Recibirán poder. Yo mejor lo leo literal, Hechos, verso 8. No les toca a ustedes saber el 7, no les toca saber los planes secretos del Padre. Pero recibiréis poder mientras viene el reino que ustedes están preguntando. Recibirán poder del Espíritu Santo y ustedes con ese poder me serán reyes, dice. No, testigos. Fíjense, pero hay quienes quisieran sustituir la palabra y me serán reyes en la tierra. No, todavía no vamos a ser, inclusive muchos que estamos acá no vamos a ser reyes en el reino si no ganamos las coronas. De tal manera que ahora no tiene derecho de hacerse rey. En el reino literal ninguno, porque ese reinado del que se está hablando aquí, porque puede que se esté hablando de otro, yo estoy hablando del de acá de la Biblia, ese reinado será cuando venga a instalarse el reino con Cristo a la cabeza. O sea, cuando regrese, sencillamente, ahí sí van a haber reyes, ahí sí van a haber territorios según las coronas ganadas, ahí sí van a haber reyes de muchos, de 10 naciones, reyes de 5 naciones, reyes de 2 naciones, etcétera, pero no ahora. Ahora, testigos, ungidos, con poder. Un aplauso, ¿está entendiendo eso? ¿Lo está entendiendo? Entonces, ahora, usted y yo, ¿qué somos? Mientras viene el Señor literalmente, porque así como lo viste ir, vendrá. Testigos, sencillamente, y como ungidos, con poderes, ¿qué? Espirituales. No se puede sustituir ese poder por otro, ¿verdad? No, son armas de luz, poderosas en el reino del Espíritu, poderosas en Dios, pero no matan a nadie, no hacen nada, no son de aquí esas armas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y cuánto vamos a tardar así? Hasta que venga. Aleluya. Miren lo que dice acá. Acompáñeme en el capítulo mismo. Vamos a ver si lo tengo aquí a mano, porque dice, es en el capítulo 2, verso 4. No, hermano, perdón. Capítulo 2, sí, pero verso 34. Dijo el Señor a mi Señor cuando Él llegó al cielo, porque eso ya no lo vieron los discípulos, solo vieron que ascendió y una nube lo hizo desaparecer. Pero sigue la narración en la Biblia. Entonces al llegar allá, a la diestra, es decir, al trono del Padre, ¿dónde estará, hermano? El trono del Padre, en el cielo. Entonces cuando llegó allá, dice el Señor a mi Señor, 2:34, siéntate hasta, fíjese, hay un término, y eso es como Cristo está hoy, siéntate, está sentado, hasta que regreses, ya sin enemigos abajo. Oiga eso. De tal manera que mientras haya enemigos en este reino espiritual, no va a regresar Él a gobernar, porque sería ya implantar el reino con enemigos. Y la palabra dice, vendrás a ese reino literal, en Sión, en Jerusalén, hasta que yo, tu Padre, ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el reino se va a inaugurar cuando ya no haya enemigos. ¿De acuerdo? ¿Habrá enemigos ahora?
montones, por montones. Entonces el reino no se puede poner ahora. Más que otra clase, el del verso 8. Pero recibiréis poder y seréis testigos y ungidos. Ese es el reino, pero el reino adentro. Amén. No vaya usted a pensar que ya tiene la corona de oro y va a ir a reclamar el reino. Ahora usted va y es testigo. Ahora usted va y tiene la unción y predica y pregona y testifica, etcétera. Hasta ahí. Claro, el Señor le puede añadir todas las demás cosas que necesita al testigo. Claro, el Señor puede hacer muchas cosas con ese testigo, por supuesto. Pero el Señor también puede darte ahora, en el reino espiritual que tienes, anticipos de los poderes del reino que viene por la fe. Por eso cuando ves un portento, un milagro, una maravilla, ahora no es el reino ya, es préstamo del poder del reino que viene. Amén. Por eso no se puede estar viviendo constantemente así, porque no está instalado el reino. Te prestan poderes. Allá en aquel reino no va a haber enfermos. Ahora te prestan poderes para sanar a algunos, pero no para sanar a todos. Allá va a ser maravillosa la vida de milagro. Ahora te prestan milagros para que los veas aquí, pero no vas a hacer todo de milagro. Un hermano se fue a predicar el evangelio a una montaña y se llevó una su camioneta de esas fuertes, ¿no? Y se fue. Y este hermano era muy dado al misticismo exagerado. No, ya el Señor va a hacer todo. Y él no quería ni siquiera sacarse una espina ahí, que la sacara el Espíritu de Dios. Fíjese, exagerada la nota. Se fue a predicar. Y me contó que cuando él regresaba de predicar, en el camino se quemó todo el sistema eléctrico y se quedó sin luz en el auto. Entonces él se quedó ahí parado. Pero dice que algo le dijo, como él había visto milagros y maravillas y todo, le dijo, ora, no abras el capó, ora encima. Le puso la mano, algo incredulón, ¿verdad? Y le puso la mano al capó y dijo, en el nombre del Señor, que llegue allá a Guatemala. Y lamento que no está aquí el hermano Roberto Díaz fue el que le pasó eso. Tremendo hermano. Antes tenía unas cosas, ahora está en Estados Unidos. Entonces estábamos recordando, ahora que estuve en casa con él, recordando esos detalles. Sí, se alegraba cuando le puso las manos al auto. Entonces, hermano, fue a probar, arrancó el auto y encendió la luz. Y él del miedo mejor ya no fue a tocar ni capó ni nada, sino que se fue, hasta que llegó acá, a la capital. Y entró a la primera gasolinera para revisarlo. Ya dijo, aquí pues ya estoy bajo techo. Y cuando fueron a abrir el capó, después que detuvo el auto, estaba quemado el sistema eléctrico. Y le dije, ¿cómo se vino usted? ¿Trajo alguna lámpara o qué? No. Y entonces entendió el milagro, hermano. Pero oiga, le dije yo al hermano Roberto que si estaría aquí se estaría riendo ahí. Hermano Roberto, le dije, ¿y usted ya no va a llevar su auto a ningún taller? ¿Cómo no? Me dijo. Claro que sí, lo tienen que arreglar, me dijo. Pero si ahora le dije. Entonces entendió que los milagros no es para que sea de uso personal en cualquier momento. El Señor caminaba sobre el mar y le dice a Pedro, préstame tu barca. Está diciendo, lo uno y lo otro es lícito. El Señor, que podía haber hecho un globo ocular nuevo, le echa lodo con saliva a los ojos esos y que se vaya a lavar al estanque de Siloé. Él pudo haber evitado la ida al estanque de Siloé, pero está enseñando que él usa medios, que usa lodo, que usa esto, que usa puentes. Ay, hermano, yo creo que ya hubiera creído toda la comunidad de allá donde nosotros
si camináramos sobre el agua, vamos a Matitlán y qué lancha ni qué nada, todo el mundo nos oiría, pero no, ¿verdad que no? Pruebe, como me dijo un hermano, el diablo le dijo a Cristo que se tirara de las almenas, me voy a tirar del incienso, dijo. Pruebe, le dije, no lo ha hecho todavía, porque no es espectáculo. Por eso Cristo no se lanzó. ¿Usted cree que si se hubiera lanzado no se hubiera cumplido lo que decía la palabra, que lo hubieran detenido en el aire? Claro, pero por el gusto del diablo, fíjese. Entonces tenemos que entender que el reino espiritual, aunque tiene poderes, ¿cuántos los han visto? No siempre se ven, ¿verdad? Y aunque tiene poderes, el método no es el poder, porque forzaría a la gente. El método es testificar con poder. Crean o no crean. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿No muy lo cree usted, hermano? Bueno, ¿en qué reino estamos entonces? En el reino espiritual. El que hay que buscar ahora primeramente, y lo demás será añadido. Añadido. Un aplauso, pues. Ahora, usted no se va a poner a pedir ahora otro milagro, ahora otro, ahora otro, ahora otro, como que fuera show. No, no, hermano. Porque si a milagros vamos, ya le dije, allá hay magos en Estados Unidos que vuelan, aunque sea de mentiritas. Hay prodigios y portentos mentirosos. Hay milagros que van a hacer palidecer a los escogidos, pero que no son de Dios. Entonces no se trata de seguir milagros. Yo le decía a una persona que estaba asombrada de los milagros que está haciendo un personaje que está surgiendo en el mundo. Y le dije, pero todavía él no ha hecho bajar fuego del cielo. Pero viera qué cosas hace. Sí, pero todavía no ha hecho eso, ¿verdad que no? No, eso todavía no. Pues el anticristo lo va a hacer, le dije. Sin mermarle méritos al mago ese. Pero no es por magia. El evangelio no es ven y si te quita el dolor de cabeza, creas en él, y si no, no. Vienes a creer y él te puede añadir la quitada del dolor de cabeza. Vienes a creer para ver, pero no vienes a ver para creer. Por eso el reino ahora es semi oculto como el rey. Es un rey que te dice que lo tiene todo y pide agua, o pidió agua. Es un rey que te dice que a él no le falta nada y no tenía cama. Es un rey que dijo que él lo tenía todo y que era abundado en todo y no tuvo almohada. ¿Qué te parece? Es un rey que no tenía para pagar el impuesto y es dueño del oro y de la plata. ¿Cómo lo puedes entender con, perdón hermano, pongámonos en el plano humano, con esta chaveta que uno tiene? ¿Cómo puede uno? ¿Cómo puede uno analizar a un Cristo con la razón? Si lo razonas, dices que no es. Tu razón te dice que no es. ¿Cómo va a ser un rey que no tiene mando? ¿Cómo va a ser un rey que lo aprisionan? ¿Cómo va a ser un rey que lo abofetean? ¿Cómo? Dijo Judas. Y se perdió. Porque precisamente ese que abofeteaban, ese que aprisionaron, ese que llevaron en burla, era el rey. Aleluya. Ahora, tú lo ves y no con los ojos naturales. ¿Cuál será la diferencia? Que te abrieron los otros. Y con los otros lo ves. Y aunque le ves la corona de espinas, dice sí, pero trae la otra después. ¡Aleluya! Oh.
Ahora, ¿cómo nos debemos mantener en ese ínterin de haberse ido el Señor hace 2000 años y su regreso que no sabemos la fecha? ¿Cómo nos debemos de mantener? No nos deja a oscuras la Biblia. El mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42 en adelante, lo dice: ¿cómo debes permanecer tú y cómo debo permanecer yo? Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Verdad que está asistiendo usted a su iglesia? Esa es la comunión de unos con otros. En el partimiento del pan. ¿Verdad que va a venir hoy en la noche a la Santa Cena? ¿Sí? Y en las oraciones. ¿Estamos? ¿Ya ve? ¿Y eso por cuánto tiempo, hermano Otto? Hasta que Cristo regrese. Gloria a Dios. Ahí están los hermanos Roberto del CID y compañía de Costa Rica. Es el mismo evangelio en Costa Rica. Ahora, oiga bien eso. ¿Cuánto tiempo no perseveramos? Ya lo pregunté. ¿Perseverarán los cristianos en esta actitud? Poco. A veces una semana. A veces 2, 3 años. A veces en la última batalla se rajan, como dicen los mexicanos. Imagínese usted, hermano, que al aposento alto llegaron los que llegaron. Vale. Pero se quedaron 120. ¿Y qué tal los que se acababan de ir cuando fue el estruendo? ¿Se lo perdieron? ¿Y qué tal ahora perseverando en esta actitud que acabo de leer? Y a última hora, ya no va a venir el Señor, me voy a echar de la cólera. Y dice que lo va a azotar. Mire, no deje de venir a la noche. El Señor en la mañana de hoy me dio algo sobre los juicios. No los juicios que vienen, los juicios de Dios. Venga hoy en la noche, hermano, vamos a hablar de eso. Quise casi hacerlo hoy en la mañana, pero como viene mucha visita, viene mucha gente que quiere conocer al Señor y lo recibimos con juicios, ya no vuelve, ¿verdad? Mejor en la noche viene la pura familia, ¿verdad? A la noche nos vamos a maquear. Mejor al visitante lo recibimos. Venga Cristo, venga a ver que aunque no se ve por fuera, Él es el Rey. Venga, Él es el Señor. Un aplauso prolongado. Y cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se hacían muchas maravillas y señales eran añadidas. Amén. Si hubiera sido la tronada, el gran ruido del aposento alto antes de la reunida, llegan todos. Pero se reunieron sin el estruendo y ahí fue el estruendo. Por estruendo se va, por los cuetillos se va toda la gente al campo Marte. Cuando no hay cohetes no llegan. Bueno, esa es una alusión a una cohetería que acaba de pasar. Ahora bien, vamos a analizar algo retrocediendo, hermano. En el capítulo 1, estamos analizando, pues no leímos ningún versículo. Entonces, note usted, van a hacer la iglesia. Bueno, en primer lugar, salió con vida del costado del Señor en la cruz. ¿Oyó bien eso? Salió con vida la iglesia del costado del Señor en la cruz. Pero la cortada del cordón umbilical para que tuviera vida propia fue en Pentecostés. Usted no se puede llevar a un muchachito del hospital sin que le corten el cordón umbilical, porque no van a vivir los dos así unidos. Tiene que llevar su vida independiente, pero ya tiene vida con cordón.
¿O no? Ya tenía vida la iglesia del cordón de Cristo acá, ¿mal? Mire, pero en Pentecostés cortaron el cordón y se quedó con vida del Espíritu, del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora miremos algunas cosas en detalle. Por ejemplo, el primer reino, entonces, el actual, que no es el quinto, 4 imperios ha habido en el mundo. Si ya estuviera el reino de Cristo acá, es decir, literal, ya estaría instalado el quinto, esperando en esta situación que leíamos, cuando ya venga Él en persona a ponernos en el reino literal. Luego, entonces, el quinto imperio se va a instalar hasta que ya no haya enemigos de Cristo. Porque el primer imperio, segundo, tercero, cuarto, ya pasaron de hombres. El quinto no será de hombres, será de Cristo, dice. Sobre los hombres. Entonces una pregunta sencilla, insisto, porque esto a veces no se entiende. ¿Estamos ya en el reino? ¿Cuál, verdad? ¿Estaremos en el reino espiritual ya? ¿Los que hemos creído? Sí, hermano, claro, levante su mano a ver cuántos son del reino ese que no tiene señales y que ya vino y que se metió en nosotros. Bueno, pero ¿seremos ya del quinto imperio de Cristo? Hasta resucitar o ser transformados cuando ya no haya enemigos. Y si está claro, hermano, hijo, yo te invito a que te sientes a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le voy a poner un ejemplo. Cristo vino a reinar, nació en Belén, estaba chico, tendría tal vez 2 años, tal vez 2 años de nacido. Y Herodes lo quiere matar, el del imperio que representaba el imperio romano, lo quiso matar. Entonces el Señor, en vez de matar a Herodes, como lo mató después, quita el cuerpo de su hijo de ahí. ¿Oyó eso? Hasta que ya no hubiera enemigos. Esa es una figura de lo que va a hacer en el futuro. Quitó al cuerpo de su hijo de la tierra, ascendido. Y ahora, cuando ya no haya enemigos, lo trae de regreso. Como lo llamó de Egipto, hasta que se murió Herodes. Pero entendámoslo bien, esto es a reinar. Pero Él va a venir antes en los tiempos de la restauración, que son antes de venir a reinar. Va a retenerlo el cielo hasta los tiempos de la restauración. O sea que Él va a venir secretamente a terminar la restauración. Pero esa no es la venida a gobernar, porque es a restaurar a su pueblo para llevarse a la desposada. Y después aparece viniendo ya sin enemigos enfrente, después del milenio. Luego entonces el milenio no es el reino quinto. Si interpreto bien, el Padre le dijo que para que el reino fuera ya reino, estaría exento de enemigos. En el milenio es cuando más enemigos se van a levantar. Tanto que ahí los va a destruir el Señor, el Padre. Quiere decir que el reino literalmente lo va a tomar el Señor cuando el Padre sea todo en todos. Entonces el quinto reino será cuando el Señor, después de haber peleado las batallas de restauración, entregue al Padre todo, y el Padre lo declara a Él sobre todo en el Padre. ¿Notó eso? De tal manera que van a haber acontecimientos en el milenio que no son reino.
La figura del reino eterno es la de Salomón, pero Salomón peleó en los preliminares de su reinado, tuvo que matar a algunos enemigos, etcétera. Ese es el reino milenial. Pero luego, paz perenne, hasta que murió Salomón. Eso quiere decir que Cristo va a tener un reino eterno cuando el Padre venza a todos sus enemigos, pero va a venir, y esos acontecimientos son necesariamente visibles para nosotros los hijos. Va a venir en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Creo que está más adelante en Hechos, vamos a ver si lo hallamos. El cielo es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por ahí, por el 4, si ustedes me ayudan, porque me acaba de venir esa cita. 3:21, gracias. De cierto es necesario, óigalo bien, dice, en el 20 dice, mejor el 19, porque en el 19 está el reino actual. Arrepentíos, convertíos, hay testigos dando testimonio, ¿verdad? Hasta que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio espirituales. Todavía no es su venida. Y Él envíe, ahí está, a Jesucristo que fue anunciado antes. Ahora oiga, a quien de cierto, note la diferencia a retenerlo hasta que no haya enemigos, a quien es necesario que el cielo lo reciba o lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Luego entonces, Él va a venir a encabezar la restauración, pero solo en una venida secreta para su gente, porque a la que va a restaurar es a su gente. Le tiene que cambiar el cuerpo, le tiene que hacer esto, tiene que llevar a los fieles, etcétera, y dejar testigos que lo vieron otra vez para promulgar al mundo el reino inminente. Inminente. La cosa se prolonga, mi hermanito. Se prolonga, no 63, ya nos vamos. Lo más probable es, quién sabe. ¿Sabe por qué? Porque va a haber un proceso de restauración de los tiempos, pero solo para el pueblo de Dios. Diríamos mejor, para los fieles, porque los tiene que llevar a otra dimensión, a los fieles. Los tiene que poner en otra dimensión, pero no los va a poner en otra dimensión mudándoles el cuerpo si no está arreglada el alma. Entonces los tiempos de restauración son restauraciones espirituales. Hasta que ya esté lo de adentro perfecto, maduro, entonces le cambia el estuche. Y entonces se lleva a los fieles para allá. Muy bien. Y el mundo sigue su curso. Y los cristianos dormidos siguen su curso. Eso es lo más tremendo. ¿Cómo así? Claro que van a haber cristianos que no fueron fieles. Y claramente, y eso lo vamos a ver en la noche, hoy, no deje de venir. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver en la noche que hay trato con cristianos después de que el Señor venga por su gente fiel. Y depende de los hombres escoger esa posición. De nosotros depende. Cuando dice que el Señor nos envía a la tierra y dice que pueden ser rebeldes a la visión celeste, dice Pablo, pero yo no fui rebelde, dice Pablo. Pues hay rebeldes a la visión celeste. Eso quiere decir que tiene que optar uno aquí. Pero no a la salvación, porque cuando Pablo oyó la misión que tenía, ya lo había salvado. Entonces no fue rebelde al trabajo, o pudo haber sido rebelde al trabajo. Estoy explicando que esta escogencia de aquí es por méritos que hagamos. Lo voy a explicar porque se puede quedar la cosa seria. La salvación es por los méritos de Cristo. ¿De acuerdo? Aquí no hay nadie salvo si no le imputaron los méritos de Cristo y le borraron los de él que no tiene. O sea que el Padre ve los méritos de Cristo. Salvo, 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 méritos de Cristo, salvo, salvo. Pero
el quedarse o no al resto del tiempo de restauración es opcional. ¿Por qué? Porque van a haber cristianos que optaron a depurarse en fuego. Aleluya. Bueno, con solo decirle que hay pueblo de Dios en la Babilonia al final de la gran tribulación, al cual pueblo le dice el Señor: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no sigáis recibiendo sus plagas. Quiere decir que las plagas no eran para ellos, eran para los otros, pero como se acuacharon, se juntaron, les cayó a los dos. Pero todavía por misericordia le dice: salgan, salgan, todavía los quiero escapar, pueblo mío. Por eso no señalemos así nomás que no haya pueblo de Dios donde no se parece que haya pueblo de Dios. Solo Dios sabe qué pueblo tiene ahí. Si se han convertido brujos actuantes, hermano, en el mismo momento de estar actuando en su brujería, ¡pau!, se convierte. Uno creería que esos van para el infierno irreversiblemente. Dios tiene misericordia. A veces, yo digo, hermano, que la misericordia es tan grande que hay misericordia hasta para las pulgas, ¿verdad? A veces no, si no todas las cucarachas se morirían, uno deja media viva una cucaracha o ya no la aplasta. Ay, a veces pienso yo que el Señor está cuidando sus especies. No me mire así, las cucarachas Dios las hizo, no tan feas, pero las hizo. Porque alguien dijo por ahí: Noé, ¿por qué dejaste entrar cucarachas al arca? Pues sí, si no hubiera cucarachas. Pero dejemos las cucarachas, tratemos con nosotros que no somos cucarachas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ver. Mire para acá. A veces me entra pelea con las cucarachas, pero dejémoslas. Mire, hermano, fíjese que el mismo Jesús que se vio ir, vendrá. Este es un detalle. ¿Sabe por qué dijeron vendrá a sí mismísimo? En una versión dice así: así mismísimo como se fue. ¿Usted sabe cómo se fue? Él no se fue glorioso totalmente, porque si se hubiera ido glorioso totalmente, no le habla a los discípulos y los discípulos a él y comen juntos. Iba a bajo volumen, glorioso sí, pero a bajo volumen, de bajo volumen, porque cuando lo vio ya con el volumen fuerte allá arriba, Juan cayó como muerto en la tierra. Hasta comió con él. Antes de la cruz se recostó en su pecho, pero después de la cruz comió con él y no tenía espanto. Entonces quiere decir que ese detalle a veces lo pasamos por alto. Este mismo Jesús que veis subir al cielo vendrá a sí mismísimo como le habéis visto ir. Eso quiere decir que va a venir con bajo volumen a los suyos primero, porque nos moriríamos al verlo, ¿eh? Y así que lo vemos con bajo, glorioso, como se fue, pero a bajo volumen, porque va a tratar con gente aquí. Pero luego lo vamos a ver cuando regrese a gobernar a plenitud, pero ya estamos transformados. En cambio los de abajo lo van a ver y se van a caer sobre nosotros peñas y montañas, porque viene plenitud de gloria y todo ojo le verá hasta el diablo y los que lo traspasaron. Veamos más, dice acá en el verso 17, 1:17, mire cómo llama ministros el Señor, o más bien llamó ministros para trabajos terrenos en carne y huesos y sangre. Son los ministros del Cordero. Esos ministros, dice acá, y era contado con nosotros, hablando de Judas, y tenía parte en ese ministerio. Quiere decir que había ministerios del Cordero que trabajaron con él a nivel de él, porque les delegó poder, pero no por la unción.
Les delegó poder y estaban a nivel de él carne, huesos y sangre. Pero después de la cruz, ahí viene otro llamado. Ya después de la cruz, entonces leemos acá, ya no se podían llenar los requisitos de los ministros aquellos. Entonces en el verso 26, 1:26, echaron suertes sobre Matías y Barnabás. Y fue contado Matías entre los 12 o entre los 11 para ser el 12. Nota eso. ¿Para qué está preparando uno más entre los 12? Sino para llevarlos al aposento alto y dárselos al Espíritu Santo. El Padre cogió los de él y le dio al Hijo los que le iba a dar al Hijo. ¿Me entiende? Ahora el Hijo se va y coge los 12, los completa, ya estaba ascendido. Pero están ellos escogiendo al 12, lo completan y se los da en el aposento alto al Espíritu Santo. Entonces los otros apóstoles, de los cuales iban a formar parte los 12 sin Judas, se agregaron a los otros, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el aposento. Entonces ahí los 12 del Cordero se convirtieron en entregados al comando del Espíritu Santo, más los que se iban a agregar llamados en el capítulo 13 de Hechos. Apártenme a Pablo y a Bernabé, ya son otra llamada. Apártenme a Pablo y a Bernabé, dice el Espíritu Santo, para la obra a la cual yo los mando. Ese es un llamamiento del Espíritu. Ahora, aquellos apóstoles, los nuevos, del capítulo 13 de los Hechos, ya no pueden llenar los requisitos de los 12, porque ya se fue el Señor. Y había que haberlo visto desde el bautismo de Juan, ni conoció a Juan Pablo. Y había que haberlo visto desde entonces hasta su ascensión. Pablo no vio la ascensión. Entonces estaría descartado Pablo como apóstol si no hubiera otra clase de apóstoles ahora. A ver si da un aplauso al Señor. ¿O no está claro? ¿O no está claro? ¿En virtud de quién? Fíjese bien la pregunta, si está entendiendo la lección. ¿En virtud de quién actuaron los 12 antes de la cruz? En virtud del poder de Cristo, de Jesús. ¿Cierto? Muy bien. Habían llenado los requisitos que ya referimos. Muy bien. Ahora viene, ¿en virtud de quién actúan los ministros de hoy? ¿Verdad que ya cambió el comando? Dice la Biblia en Efesios 4:11 que Cristo los instala, pero el Espíritu Santo los llama ahora. Y Él puso, Cristo, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y, ¿qué otro faltó? Maestros. Muy bien. ¿Pero quién los llama? Según Hechos 13, el Espíritu Santo. Antes no les dijo Cristo o Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, espérense que los llame el Espíritu Santo. No, Él los llamó. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Llamó a los 12. No los llamó el Espíritu, sino el Hijo. Pero cuando Él se iba a ir, Hechos 1, dice que las órdenes que estaba dando ahora el Señor ya las estaba dando en el Espíritu, porque estaba traspasando el poder, estaba haciéndose la transmisión del mando. Voy a leerlo. ¿Acaso no habló Cristo, el Hijo de Dios, siempre en el Espíritu? ¿Verdad que sí? Seguro. Pero ahora las órdenes específicamente dice, las dio por el Espíritu. Oiga bien, lo voy a leer. Capítulo 1 de Hechos. Dice, Hechos 1:2, fue recibido arriba en el cielo, después de haber dado, oiga bien,
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, o sea, a los 12, junto ya con Matías. Les dio las órdenes, estaban ahí no estaba Pablo, ahí no estaba Bernabé, ahí no estaba ningún otro. Les dio órdenes a ellos para que fueran al aposento alto en donde iba a tomar posesión del mando el otro. Como que les dice, bueno, ya no los voy a mandar yo voy a mandar mis órdenes por el otro. Vayan al aposento alto, lo van a recibir y desde adentro van a tener las voces de mando. Desde adentro van a tener las voces de mando. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Por eso, del aposento alto para allá, o para acá, se hablan en lenguas del Espíritu. Fíjese que se debería decir en las lenguas de Jesús, pero Él no las habló. En las lenguas del Espíritu. Porque el comandante en jefe, ahora por delegación de Jesucristo, el uno se fue para allá arriba a interceder allá en el trono y el otro se quedó adentro para ayudarnos. Y ahora toda orden que da el Padre se la da al Hijo. Y toda orden que da el Hijo se la da al Espíritu. Y toda orden que recibimos la recibimos del Espíritu. ¡Aleluya! ¿Quién te habla? ¿Quién te da dones? ¿Quién te maneja los dones? El Espíritu Santo. ¿Acaso hablaste en lengua del Espíritu antes de tu Pentecostés? Pero eras de Jesús, eras salvo, pero las lenguas te las dio el nuevo comandante. Y que ¿sabes qué es lo más lindo, hermano? Que ese comandante anda con todos y cada uno de nosotros. Te vas a la montaña, ahí está el comandante contigo, sin tenerse que poner ropa gruesa, ahí está contigo. Si le quieres hablar en la montaña o en tu oficina o en tu hogar, a la hora que sea, solo le hablas. Nada de un telegrama para que te reciban y te dejen esperando. Si estás llorando sobre tu almohada, ahí está el comandante en jefe para atenderte. ¡Aleluya! Porque ahora dejó al otro y Él te llevará a toda la verdad. Aleluya. Ahora bien, sigue la cosa y también el reloj. Dice acá, ya en el verso, en el capítulo 2, en el día, no digo Pentecostés, aquí dice Pentecostés, pero en el día, o sea, en el momento en que te quiere el Señor bautizar, debes estar en unanimidad con los que creen lo mismo. Porque aquí dice, y en el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Ahora los llena del Espíritu, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y empezaron los dones. Y empezaron las lenguas, y empezaron los derramamientos de Espíritu Santo. Aunque al final de los tiempos, según la profecía de Joel, sería el derramamiento sobre toda clase de gente, como está sucediendo ahora, ya no solo los de un grupito, ni de otro grupito, sino sobre toda carne. Por eso estamos viendo que gente que no es de las congregaciones de nosotros está recibiendo. No te voy a decir otros lugares más increíbles. Están recibiendo
el bautismo con el Espíritu Santo, gente que cree en lugares donde no se podría creer que hay quien crea. Quiere que le diga una cosa, mire, si un hermano que buscó el bautismo del Espíritu Santo, buscándolo en la iglesia y venía y se iba, lo recibió cuando dijo ya no me viene nada, me voy a ir a comer unos jocotes, se subió a un palo de jocotes, allá en la punta, esperó el Espíritu Santo que llegara hasta la mera punta del palo, y empezó a sentir, y como mico se bajó, porque si no se cae, allá fue a recibir el bautismo del Espíritu. Otro hermano, en su autobiografía cuenta, uno que ha sido de los evangelistas más grandes de todos los tiempos, cuando no había comunicación electrónica. Miles se convirtieron con él. Les voy a decir el nombre después. Él cuenta en su testimonio que salió pensando que ya no recibiría esa unción. La había estado buscando, lo encontró en la Biblia, nadie le había predicado, y él quería y quería y quería. Y nada, hermano. Se ponía de cabeza al revés, ayunaba, se estiraba, se encogía, nada. Bueno, dijo, no es para mí. Me voy a ir a ver vitrinas, dijo. ¿A ver vitrinas, hermano? En la Quinta Avenida de Nueva York. Bueno, ¿qué vitrinas? No, lo de aquí, ¿verdad? Y se fue a ver vitrinas. Viendo vitrinas estaba cuando sintió algo. Apenas le dio tiempo para cruzar la calle debajo de los carros, ahí lo agarró y se tuvo que hincar ahí, recibió el bautismo. Una hermana de Honduras me contó a mí que había buscado el bautismo no sé cuántos años. Se fue a la cocina, que era su lugar de predilecto por obligación. Se fue a meter a la cocina a lavar los trastes, como estaba lavándolos cuando la encontró el esposo hablando en lenguas y lavando trastes. O sea que el día y el lugar ya no es el aposento alto de Jerusalén, habría que hacer un viaje muy largo. Nosotros tuvimos una hermana que nos ayudaba en la casa, mi esposa, mis niños tan chicos. Y ella llorando una mañana me dice, hermano, fíjese que yo no hay modo que... Anoche fui a una vigilia y nada, hermano, yo no recibo el bautismo. Y anoche soñé que estaba hablando en lengua, se puso a llorar y empezó a hablar en lengua, ya despierta. La empezaron a ungir dormida. ¿Qué le parece? Entonces quiere decir que si esta promesa es para todos los que llaman al Señor, entonces hay que llenarnos, hay que llenar estos requisitos. No necesitamos ser apóstoles, no necesitamos ser ministros, sino discípulos. Nada más. Y de ahí llama a los ministerios. Vamos a ver si hay algo que se quedó en el rebusco aquí. Todos los que habían creído estaban juntos. Oiga eso, yo termino ahí. Todos los que habían creído estaban juntos. Por eso cuando la gente se disgrega, cuando la gente se va, pues quizá nunca hubo unanimidad. Quizá hubo emoción, quizá hubo intereses personales, quizá hubo cheques de por medio, trabajos, pero cuando algo que es Dios el que lo pone con el mismo comandante en cada uno de nosotros, vamos a estar buscando la unanimidad. Y en la unanimidad no hay divisiones y facciones. O sea que tarde que temprano se va a ver el texto que dice. Oiga cómo dice. Se van a ir los que no son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿usted sabe qué texto estoy citando? Sí, de Juan, primera de Juan, ¿verdad? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero es necesario que haya escándalos, es otra cita, para que se denuncien los que son y se declaren los que no son. ¿Qué le parece? De tal manera que en esta mañana, vamos a decir los domingos,
por algunos domingos que el Señor me haga sentir eso, vamos a seguir el crecimiento de la iglesia. Porque el libro de los Hechos es la conexión con el Antiguo Testamento y con los Evangelios de lo que el Evangelio en la persona produce. Y vamos a ver ahí desaciertos de la iglesia, porque era niña, aciertos de la iglesia, porque estaba creciendo. Y vamos a ver defectos de las reuniones, porque no lo sabían todo. Entonces no vamos a hacer todo lo que se hace en el libro de los Hechos. Hay que oír las epístolas, porque vamos a recibir explicación de que lo que hacían los desórdenes de Corinto, por ejemplo, que eran punibles, había que tranquilizar a esos hermanos, que se les iba la mano, pero no suprimía lo que tenían, lo regulaba. Nuestros detractores quieren hacernos creer que los hermanos de Corinto eran unos carnalazos y por eso hablaban en lengua. Eso es mentira. No eran carnalazos, habían carnalazos haciendo desorden, pero las lenguas no eran de carnalazos necesariamente, eran del Espíritu. Ahora, que no guardaban turnos, que se desbordaban los dones, eso fue lo que Pablo reguló, pero no suprimió. Yo le decía a un hermano que me hablaba de esto, le decía, ¿usted cree que van a regularle los frenos a su automóvil que no tiene?